Buenos días, profesor. Somos el grupo número 2, conformado por mi persona, Salcedo Palacios Steven, y mis compañeras Bautista Vivancouver y Chantal, Nancy Guaracha Ríos y López Quispe Vanessa. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso número 3, titulado Orgullosos de nuestro patrimonio cultural. Dentro del mismo se nos detalla qué son los museos, asimismo en específico sobre el Museo de Chan Chan, y que los administradores del museo están analizando la cantidad de visitas que han estado presentando durante el año 2025 y plantean una proyección de 120% considerando el mes de julio. Es decir, que en el mes de julio del 2026 estarían teniendo un 100% de visitas en comparación con el año anterior. Asimismo, nos brindan como datos que de esta proyección el 65% corresponderá a visitas nacionales y el resto para visitas extranjeras. Ahora, mediante la resolución de las preguntas, nos indican plantear tres estrategias de cómo obtener nuevos visitantes, para los cuales hemos planteado uno, el circuito nocturno. Mediante esta estrategia de turismo arqueológico, Chan Chan ofrece recorridos con iluminación LED. De esta manera tratamos de no contaminar, utilizando de repente alguna técnica más invasiva. También contamos con los talleres de artesanía, que se va a titular Manos Ancestrales de Chan Chan, mediante el cual pues ya nos ofrece lo que es una visita más didáctica. Los mismos visitantes van a poder realizar sus propios jarrones, van a tener a cargo por aquí algún instructor, algún guía especializado en ello, y pues va a brindarles una nueva experiencia. También tenemos lo que es el sabor precolombino. Mediante esta estrategia se va a generar la revalorización de la cocina chimú, utilizando productos de la zona, ya sean del mar o del mismo valle, utilizando técnicas de cocina utilizadas a través de esta cultura. Luego, también nos habla de la segunda pregunta, que dice, ¿cuánto será el total del número de visitantes que pagarán entrada para el mes de julio en el año 2026, considerando las visitas nacionales y extranjeras? ¿A cuánto ascenderían los ingresos considerando la entrada de visita nacional a 11 soles y entrada de visita extranjera a 15 soles? Entonces, para poder desarrollar esta pregunta tenemos que tomar en cuenta los datos que ya se nos han proporcionado, que es la proyección y el número de porcentaje de visitantes en base a la misma. Entonces, tomando en cuenta los datos que se nos han proporcionado dentro de la base de datos, determinamos que en el año 2025, en el mes de julio, tuvieron visitantes nacionales que pagaron entrada de 5.417 y extranjeros de 1.243. Ahora, de estos valores los estaríamos sumando para obtener la cantidad total de visitantes en este mes, siendo de 6.660. Luego, este valor se va a estar multiplicando por 1.2, que sería la proyección del 120% para el año 2026, obteniendo la cantidad de 7.992 visitantes. Se nos indicaba de que esta proyección se estaría considerando el 65% para nacionales y el 35% para los extranjeros. Entonces, tomamos la cantidad total de visitantes y se multiplica por el 0.65, obteniendo así la cantidad de 5.195 visitantes nacionales y 2.797 visitantes extranjeros, multiplicándolo por la cantidad de 0.35. Ahora ya tenemos entonces la cantidad de visitantes proyectados, ya sean nacionales y extranjeros. Ahora lo que tenemos que realizar es el cálculo de ingresos, porque nos están preguntando en cuánto ascenderían. Entonces tenemos que hacer una comparación entre los 2 años. Si tenemos en cuenta que en el año 2025 tienen unos visitantes nacionales de 5.417, este valor se multiplica por el precio de la entrada, que son 11 soles, nos da la cantidad de 59.587. Luego, los visitantes extranjeros serían 1.243, se multiplica por el valor de la entrada de 15 soles, sería 18.645, que sumamos dan 78.232. Este es el valor de ingresos percibidos en el mes de julio del 2025. Vamos con el próximo año. Dicen que tuvieron visitantes nacionales según la proyección de 5.195 por 11 soles, nos da 57.145. Luego, los visitantes extranjeros fueron de 2.797 por 15 soles del precio de la entrada, 41.955. Sumamos ambos valores y obtenemos el monto final de 99.100. Entonces, ahora ya tenemos el importe de ingresos de ambos años, de ambos meses, y vamos a simplemente realizar una resta para calcular la diferencia, teniendo que 99.100 menos los 78.232 sería igual a 20.868. Entonces, tendremos una cantidad total de 7.992 visitantes en julio del 2026, teniendo un excedente de ingresos comparado con el año pasado de 20.868 soles.
Bueno, prosiguiendo con la exposición, yo voy a responder la pregunta número 3, donde nos dice, si se desea que los ingresos de nacionales y extranjeros sean iguales en julio del 2026, ¿en cuántas personas debe incrementarse el número de visitantes nacionales o extranjeros? Primero vamos a determinar los ingresos de los nacionales y los extranjeros y su diferencia. Tenemos que en julio del 2026 la cantidad de los nacionales es 5.195, haciendo un ingreso de 57.145. En extranjeros, 2.797. En ingresos, 41.955, haciendo una diferencia de 15.190. Esta es la diferencia del dinero. Ahora vamos a calcular la diferencia de visitantes extranjeros adicionales. Para eso vamos a dividir la diferencia de dinero entre el precio de la entrada que paga cada uno, ¿no? La diferencia de 15.190 entre 15 es 1.012.66. Esto es igual a 1.013 visitantes extranjeros. La respuesta, para que los ingresos sean iguales, se necesitan 1.013 visitantes extranjeros adicionales. Voy a dar el pase a mi siguiente compañera. Profesor, buenos días. Mi nombre es Grishanto Bautista Vivanco y hoy voy a exponer la pregunta 4 del caso 3. Nos pide identificar cuáles fueron los 3 primeros museos más visitados del año anterior, mencionando que solo debemos considerar a los que se pagó entrada. Nos pide también graficar y calcular la variación porcentual del museo más visitado entre el 2024 y 2025. Aquí tenemos un pequeño top de los 3 museos más visitados. En primer lugar está el Museo de Pucuyana, con 166.034 visitantes. Segundo lugar, Sala de Exhibición Gilberto Tenorio Ruiz, con 161.689 visitantes. Y el tercer lugar, el Museo de las Tumbas Reales del Señor de Zipán, con 138.791 visitantes. ¿Cómo hemos hallado eso determinado con este gráfico que se puede ver? Y este gráfico se realizó acá en Excel. Como ya tenemos el base de datos, solo sacamos los datos del 2025 y se consideró solo el ítem de total de pagados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tanto los turistas nacionales y extranjeros están considerados los que pagaron entrada. Realizamos una pequeña tabla de clasificación. Este número es el total, es la sumatoria. Para eso aplicamos la fórmula de suma en conjunto, como podemos observar acá. Luego, esos datos que ya tenemos, solo reemplazamos, ¿no? Aquí, y se reemplaza un gráfico de barras. Como se puede ver, observamos 3 barras sobresalientes, ¿no? Y justamente esos son los museos que están en el top 3. Aquí hicimos un gráfico de barras diferenciado, ¿no? Solo entre los 3 museos. Ya determinado el museo que tuvo mayor visitantes, que fue el Museo de Cuyana, ahora vamos a sacar la variación porcentual. ¿Qué quiere decir variación porcentual? La variación es la que va a medir ese cambio, el intervalo que se va a tener entre un valor inicial y un valor final, ¿no? Y siempre va a estar representado por porcentajes y podemos determinar si hay un aumento o una disminución. En el 2024, el sitio de Cuyana tuvo 161.689 visitantes, ese sería nuestro valor inicial. Y en el 2025 tuvo 166.034 visitantes, que sería nuestro valor final. Y hacemos la representación, ¿no? La fórmula. La fórmula de la variación porcentual es igual a la diferencia de valor final y el valor inicial dividido entre el valor inicial por 100. Solo reemplazamos los datos. La diferencia entre el valor final e inicial es de 4.345. El valor inicial es de 161.689. Por 100 operamos y nos sale 2,69%. ¿Qué quiere decir? Que la variación porcentual del Museo de Sitio Pucuyana entre el 2024 y 2025 es de 2,69%. Es decir, que hubo un aumento, ¿no? Si, por ejemplo, me hubiera salido negativo, hubiera dicho que hubo una disminución. Muchas gracias, le doy pase a mi compañera. Buenos días, profesor. Soy la alumna Nancy Guaracha Ríos. Hoy me tocó exponer la pregunta 5 del trabajo Orgullosos de nuestro patrimonio cultural. Ya, dice acá. Proponga 2 alternativas de diversificación de ingresos para el Museo de Sitio de Chan Chan. Acá tenemos dos alternativas. Que la primera es membresía Amigos de Chan Chan. Es un programa de beneficios con cuotas anuales para visitantes frecuentes y locales. La otra alternativa es la visita nocturna, Luces de Ciudad de Parro. Esta visita es un recorrido con iluminación LED y proyección holográfica para ofrecer una experiencia nocturna premium, algo inolvidable para los que deseen conocer este museo del sitio de Chan Chan. Luego, dice acá, para una de ellas estime un precio. Suponga que participa el 10% de visitantes proyectados y calcule el ingreso mensual, dice. Y entonces acá, como referencia, vamos a tomar lo que es la visita nocturna. Ya. Participación es 10% de los visitantes proyectados. O sea, los visitantes totales son 7.992, que está en la pregunta 2,
y entonces vamos a sacarle el 10%. Entonces 7.992 por 0.1, que es el 10%, sería 799.2. Entonces acá vamos a redondear. Vamos a redondear porque si, es que tiene que ser números, o sea, tiene que ser entero, redondeado. Porque si vamos a poner el monto de 700, digo, el total de 799.2, o sea, no tendría sentido. No tendría sentido partirlo a una persona en dos. Entonces, sería redondear los 799 participantes. Si aumentaríamos una, o sea, dejaríamos que entre una persona más, entonces superaría al 10%. Entonces, consideramos que sería 799 participantes. Luego, sugerimos para la entrada al museo de sitio de Chan Chan sería 20 soles. Entonces multiplicamos con la cantidad de personas, que son 799 por 20 soles. Entonces el ingreso mensual sería 15.980. Ya. Para la siguiente dice, finalmente, grafique la relación entre los ingresos por entradas y los ingresos adicionales. Vamos a la siguiente página. Acá está la relación de los ingresos de entradas y adicionales. Esto de entradas, 99.100, está en la página 2 también, en la pregunta 2 digo, y esto de acá es los ingresos del sitio digo, los ingresos en soles al Museo de Sitio de Chan Chan. Entonces acá está la gráfica, los azulitos son adicionales y el verde es de entradas. Entonces acá tenemos lo que es la distribución porcentual, que es de 13.9%, que son los adicionales, y esto el verde de acá en porcentual son los ingresos por entradas. Entonces, la interpretación sería la idea diversificación de visita nocturna evidencia ser una estrategia altamente rentable al captar únicamente 799 visitantes proyectados, 10% con una tarifa de 20 soles, logrando generar un ingreso adicional de 15.980 mensual, representando un incremento del 13.9% sobre la recaudación base por entradas. Ahora vamos a la pregunta 6. La pregunta 6 dice, Juan, un visitante al museo, compra 2 polos, 3 gorros y 2 artesanías, cuyos precios de ventas son 70 cada polo, 45 cada gorro y 85 cada artesanía. Elabora la factura respectiva que se le entregará a Juan. Entonces, acá está. Esta es la sumatoria, bueno, en este caso lo vamos a multiplicar, que es 2 polos, cada polo está 70 soles, entonces 2 polos por 70 sería 140. Acá dice 3 gorras, está 45 soles cada gorra, entonces por 3, 135. Y artesanías, cada artesanía está 85, entonces lo multiplico, sería por 2, 170. Entonces lo sumamos, sería 445. Y acá está la elaboración de la factura, que es la razón social del Museo de Sitio Arqueológico de Chan Chan, con su RUC, dirección, el cliente que es Juan y todos sus datos. Acá está elaborada la factura. Todo de acá, lo que es la sumatoria, está acá, se incluye en la factura. Entonces, el subtotal sería 377.12. El IGB que van a cobrar después, o sea, el IGB es 67.88 y el total sería 445. O sea, el total que va a pagar Juan va a ser 445. Pero, o sea, normalmente cuando nosotros vamos a realizar compras a los sitios, por ejemplo, al mall, a tiendas grandes, normalmente ya el IGB ya viene incluido, ya, o sea, ya va viniendo dentro del precio. Pero en caso de lo que son las ferreterías, bueno, hay pocos que cuando tú pides una factura, cuando pides una factura te dicen que, o sea, lo que es te cobran más el IGB, entonces el precio aumentaría. Ya. Eso sería todo. En lo que es la conclusión, en el caso 3, presenta o sea, el dilema que tienen los administradores del Museo de Chan Chan es para incrementar visitantes mediante estrategias de diversificación. Los resultados proyectan de 7.992 visitantes en julio, con un aumento de 20.868 con ingresos. Se requieren 1.013 turistas extranjeros adicionales. Para igualar ingresos, la visita nocturna generaría 15.980 mensuales. Destaca el uso de datos reales y herramientas de gestión para estimar.
Entonces, estos datos nos permiten a la administración planificar de manera eficiente los recursos operativos, el personal y las estrategias de atención al público para garantizar una buena experiencia de visita. Y todo estos trabajos también nos enseñan para nuestra vida cotidiana, para poder administrar todo eso. Gracias, profesor. Bien, eso sería todo.